Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Entre Mujeres Te Veas. En nuestro episodio de hoy vamos a dialogar sobre el tema de la violencia digital y cedo la palabra a la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, que nos va a dar un esbozo de la generalidad de este problema mundial. Magistrada. Sí, en verdad me encanta el tema que hemos escogido para conversar el día de hoy, porque los delitos informáticos son delitos que no estaban previstos en el esquema originario de nuestra ley de violencia, es decir, especial de violencia, sino que se incorpora en la última reforma de la ley de diciembre del 22. De modo entonces que, ¿por qué estos delitos informáticos y cómo nuestra ley los tipifica? En realidad es que empiezan a hablar de delitos informáticos los ingleses, y por eso es que la mayor parte de los ciberdelitos se denominan con el nombre en inglés con el que normalmente se usa. Eh, Nosotros en verdad lo incorporamos en la última reforma de la ley, el delito informático, pero no bien como un delito autónomo, sino como una agravante del delito. De modo pues que por eso es interesante conversar sobre los delitos informáticos, porque tenemos muy pocos casos judicializados de delitos informáticos y digamos que como que se ha banalizado. No sabemos también si las víctimas poco conocen del delito, porque tenemos que entender que cuando el COVID se dispararon varios fenómenos sociales, entre los cuales también el ciberdelito. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender en materia de violencia contra la mujer estos delitos informáticos? Tenemos que aludir también que Venezuela fue pionera en la incorporación de, de conductas delictuales digitales. Nuestra ley especial de delitos informáticos del 2001 es, si se quiere, un instrumento novedoso, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, de tratar este tipo de conducta delictual. Por eso es que cuando vayamos a pensar o a tipificar el delito informático en materia de género, tenemos necesariamente que complementarnos con la Ley Especial de Delitos Informáticos, que es quien tipifica mejor los delitos autónomos informáticos que la reforma de la ley no incorpora. Porque la reforma de la ley que hizo incorporó, si se quiere, como agravante el medio digital, pero no estableció, no tipificó directamente el delito. ¿Cuáles son los delitos hasta ahora identificados digitalmente? Bueno, tenemos el acoso digital. El acoso digital, que llaman en inglés el sexting, que consiste en la difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento para difundir, ojo, de estas imágenes. ¿Por qué? Porque si hay una pareja que decide filmarse por cualquier medio en una posición íntima, el simple consentimiento de filmar no tipifica el delito. Lo que tipifica el delito de sexting, ¿verdad? O de acoso digital es la transmisión, la difusión de esas imágenes y que pueden, en verdad, atentar contra la privacidad,
contra la intimidad, para lo cual, ¿verdad? La única manera de exculparse el agresor sería demostrando o probando el consentimiento expreso de la víctima para, no para grabar, sino para difundir o transmitir esas imágenes. De modo entonces que ¿cómo nosotros tipificaríamos en materia de violencia contra la mujer según la normativa que trae el artículo 68 de la ley especial? Si esas imágenes, la difusión de esas imágenes que impliquen una difamación, una injuria para la reputación, para la imagen de esa persona que se siente víctima. Entonces, el agresor sería judicializado en materia de violencia contra la mujer por la difamación o la injuria que, del contenido de la imagen que se difunde. Maestrada, Pero, importante, claro, disculpa que la tape en claro. este momento, un caso práctico que tuvimos en la sala constitucional, un amparo, ¿se acuerda de la actriz de televisión que fue difundida sus imágenes íntimas por su novio de la época? ¿Se recuerda que lo tuvimos? ¿Nos puedes dar esas anécdotas de ese caso en particular, que creo que usted fue la ponente del amparo? Sí, sí, Y sí, justamente fue muy importante y relevante en ese momento. sí, ¿Por qué? sí, sí. Recuerdo ese caso, yo creo que es uno de los casos, yo diría que es el único caso Exacto. de violencia informática o en materia sexual, de violencia contra la mujer. Se trató de una actriz de televisión, cuyo nombre me voy a reservar porque Exacto. está vigente todavía, ¿verdad? Que tenía una pareja también, Actor. actor del medio, y el actor se pretendió exculpar diciendo que ella sabía que se estaba grabando. Ella sabía realmente que, que esa publicación que fue viral y que tengo entendido que todavía se vende en verdad esa publicación. Y la víctima ha tomado el caso como digamos, como una anécdota en su vida, porque entiendo que explícitamente se ha referido a ello como una mala experiencia y sigue, y de verdad que no se siente como ofendida o como mal juzgada, sino que eso abrió una perspectiva que hasta los momentos pues no se conocía en el mundo jurídico. Ahora se ha tratado de definir más y en esto, ante lo normativo y lo poco escueto del artículo 68 de la ley, yo creo que los jueces de violencia contra la mujer necesitarían como que particularizar más los delitos informáticos en virtud inclusive de ese principio de atracción que tiene nuestra jurisdicción de violencia contra la mujer, porque es muchísimo más fácil irse por la ley especial de delitos informáticos que sí prevé expresamente, ¿verdad?, el acceso, la difusión, la transmisión sin consentimiento del agresor. Es como mucho más específica el concepto que trae la ley la ley especial de delitos informáticos. Que yo diría pues que no existe ninguna impedimento jurídico y a lo mejor el doctor Marcos Medina me va realmente a complementar o a oponerse a lo que voy a decir con respecto de que el juez de violencia trate de configurar un delito autónomo que no trae la ley, valiéndose de la ley especial de delito informático. Yo aludo a
inclusive ejercicio jurisprudencial que se hizo en una sentencia del año 22, cuyo ponente fue el magistrado Michael Moreno. Y Michael Moreno fundamenta la motivación de un conflicto de competencia que decidió el caso y, y al que se aludió a otros delitos que no estaban expresamente previstos en la ley especial del derecho de las mujeres a una vida de violencia, pero se fundamentó en un voto concurrente mío del año 2009, donde se hace énfasis y se orienta a la manera creativa como los jueces de violencia tenían que interpretar el elenco delictual de la violencia de género, que era una cuestión totalmente novedosa, porque estos jueces de violencia estaban acostumbrados a tipificarlos según el Código Penal, pero crear una particularidad expresa como para enjuiciar o judicializar el delito de, supongamos, de violencia psicológica, violencia patrimonial, de verdad, esto no lo había. Entonces, yo aludo a esa sentencia, ¿verdad? Porque es interesante que estos jueces que inauguran una nueva jurisdicción en Venezuela, porque tengamos en cuenta que la jurisdicción de los tribunales de violencia contra la mujer es una jurisdicción totalmente novedosa que no existió en la historia de nuestra de republicana de Venezuela. Es la única jurisdicción, inclusive en el mundo entero. Pero bueno, rápidamente para concluir con la introducción de estos delitos informáticos, además pues este sexting que llaman, existe lo que llaman la sextorsión, que es extorsionar con el sexting, con estas imágenes. Es decir, que muchas veces se graban no para difundirlas, sino para extorsionar a la víctima, y que es lo normal, que es lo que normalmente ocurre. Existe otro delito, otra que se llama el cybertalking, ¿verdad? Que es justamente la manera como viralizar imágenes sexuales, como inclusive se acaba de dar un caso en España, donde en un pueblo español de 350 personas existía un WhatsApp de un grupo de jugadores de fútbol donde difundían imágenes íntimas de parejas que los mismos usuarios de la red tenían. Mire, en verdad este único caso difundido a nivel, si se quiere, mundial, ¿verdad? Y yo diría que así como existió eso, probablemente exista otros casos similares para los cuales tenemos que estar advertidos. Se tratan de chat íntimos, ¿verdad? Entre grupos. Entonces se pregunta, ¿es que es posible entonces cometer el delito de violencia informática contra las mujeres colectivamente, grupalmente? Muy interesante. Por último, el otro delito que se ha tipificado como informático en materia de violencia contra la mujer es lo que llaman el grooming. ¿Qué es el grooming? El grooming, que está así establecido también en la ley especial de delitos informáticos nuestro, ¿verdad? Es el contacto o la difusión de la pedofilia y la difusión que puede tener, por ejemplo, el contacto que alguien hace con un niño para instarlo a pervertirse. De modo pues que estos son delitos que no están configurados expresamente en la reforma en la ley de violencia contra la mujer,
pero que hay que jurisprudencialmente irlos delineando, irlos diseñando. Marcos, Entre Mujeres Te Veas. Bienvenido a este segundo episodio sobre violencia digital telemática. En base a lo que ha expuesto nuestra querida magistrada, ¿qué opinas tú sobre la violencia digital actualmente en Venezuela? Bueno, Tulia, primero agradecerle a la audiencia y al público que nos vio en el primer capítulo y que fue extraordinaria. Además, la acogida que nos dieron con los temas en materia de violencia contra la mujer. Fíjate, yo tengo una opinión muy particular con relación al tema de la violencia digital. Y yo creo que la ley se quedó corta con relación a la violencia digital. Primero que no la contempla. Y hay que distinguir entre la violencia informática, que sí la contempla la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, y hace mención en las definiciones sobre los delitos de violencia contra la mujer a la violencia mediática, que quizás es el acercamiento a la violencia digital. Efectivamente, nosotros tenemos leyes como la ley de delitos informáticos, que es una ley especial, pero además es preconstitucional. Y nuestra ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia está perfectamente adecuado a lo que es el mandato constitucional de visibilizar a la mujer como un sector que históricamente fue aislado o fue invisibilizado. Efectivamente, como lo dice mi querida Carmen, hay unas referencias a lo que son los delitos informáticos y quizás el operador de justicia, el decisor, el juez y la jueza en materia de violencia contra la mujer, tiene que hacer uso de esa ley, que es una ley además del año 2001, que aunque es posterior al texto constitucional, las nociones son preconstitucionales y quizás el espíritu de la ley es preconstitucional. No es lo mismo lo digital que lo informático, aun cuando se compenetran y se complementan. Fíjate, el artículo que se refiere a la violencia informática, en la ley está plasmado efectivamente como un medio y como un medio para la comisión de otros tipos delictivos y lo convierte en un agravante. Y en las definiciones genéricas que establece el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, se plantea el delito de la violencia mediática como un concepto importante de referencia. Y quizás son los acercamientos a la violencia digital, pero yo creo que hay que diferenciar perfectamente la violencia digital de los delitos informáticos, que es la referencia normativa legal que tenemos desde el año 2001 y que por supuesto que los jueces y las juezas de violencia contra la mujer tienen que tomar como un mecanismo central para tomar decisiones, quizás ante lo corto que se quedó la mujer y para tipificar además una conducta con contundencia en el manejo sancionatorio. Esa situación hace que nosotros tengamos que tener una referencia obligatoria en cuanto al bien jurídico tutelado o el bien jurídico protegido. En los delitos informáticos es totalmente distinto a el bien jurídico tutelado en materia de violencia digital. En los delitos informáticos, el bien jurídico tutelado principalmente es la seguridad y la certeza en la transmisión de la información y en la propiedad, que puede ser atacada incluso a través de medios informáticos, a través de hackeo, a través de distorsión o daño al software, al hardware. En cambio, en la violencia digital, el bien jurídico tutelado es la dignidad del ser humano, en este caso la dignidad de la mujer atacada, su integridad psíquica, su integridad emocional, la autodeterminación también a las comunicaciones. Es decir, se protege un derecho fundamental, un derecho humano. En cambio, en los delitos informáticos se protege es un proceso de seguridad ante la información que pueda ser transmitida y los mecanismos de resguardo a la propiedad si ésta es atacada. Eh, Igualmente hay delitos que pueden ser tomados en cuenta por el juez y la jueza ante la falencia que puede tener la ley con relación a la violencia digital, que son los delitos contemplados en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley de Delitos Especial de Delitos Informáticos, que tiene que ver con la violación de data de carácter personal y con la divulgación, como bien lo hizo ver la magistrada Carmen Zuleta, la divulgación de información y datos de carácter personal,
que pueden también atentar contra la dignidad de la mujer, pero que la naturaleza jurídica del instrumento normativo no se apega, como lo dije, primordialmente al mandato constitucional de visibilización. Y el mandato constitucional de visibilización con relación a las mujeres exhorta al respeto a la dignidad del ser humano mujer y a la preservación de la integridad psíquica y emocional. Ha habido unos casos relevantes que tienen que ser tratados, que tienen que ser referencia además en Venezuela para la protección y para la evaluación normativa, porque el dinamismo y la inclusión de las tecnologías digitales e informáticas en el mundo actual hacen que las normas se vayan quedando atrás. Y entre eso la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Mira, en Europa se han presentado y con decisiones además lamentables, situaciones en donde la víctima de la violencia digital termina siendo agresora y termina siendo condenada, precisamente porque hay fallas en la normativa y fallas en en el abordaje político ante esta situación. Pero además en Venezuela se han presentado ese tipo de casos. Afortunadamente, la concepción, la noción que tiene el juez y la jueza y que tienen nuestros operadores judiciales ha logrado que a través de herramientas normativas y legales como la ley de delitos informáticos y como otras leyes importantes hayan sido solucionados y se hayan venido solventando. Carmen manejaba un escenario importantísimo, que es el fuero de atracción, y que el fuero de atracción deviene de sentencias importantes de la Sala Constitucional y de la misma Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Mencionaba una sentencia importantísima del año 2022 de la Sala Penal de componencia del magistrado Michael Moreno, en donde precisamente se genera el carácter autónomo de los delitos de violencia contra la mujer, pero que también los anexa a otros delitos y que tienen que ser conocidos por los tribunales de violencia contra la mujer porque hay un fuero de atracción y decisiones de la Sala Constitucional en donde también se hace ver este fuero de atracción. Por lo tanto, si hay delitos informáticos, el juez tiene que traerlo en donde la víctima es una mujer y por razones de género, el juez tiene que traerlos hacia la Jurisdicción Especial de Violencia contra la Mujer y tiene que juzgarlos en atención a la ofensa o en atención a la violación de derechos fundamentales de los que fue sujeta una mujer ante un conflicto digital. Entonces, el llamado para los jueces y las juezas de violencia contra la mujer es aplicar la teoría del riesgo permitido en los casos, ser cuidadosos a la hora de, digamos, ponderar de su juzgamiento, hacer la ponderación de valores que están en cada caso en particular. Claro, el juez y la jueza contra la mujer lo primero que tienes que es tomar una decisión en clave política constitucional, entendiendo que a nivel de las luchas que ha habido y que han encarnado las mujeres eh, y los varones en el proceso de visibilización de las mujeres, se encuentra precisamente el mandato constitucional de preservar la dignidad del ser humano y la dignidad de aquellos sectores que históricamente fueron aislados de la toma de decisiones fundamentales, como es el caso de las mujeres. El juez tiene que entender que hay una serie de instrumentos que le ha arrojado la normativa y que le ha arrojado las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia para atender de una manera óptima y minimizar los riesgos que pueda manejarse en el entorno de las mujeres. Y yo creo que es importante no solamente el valor, el rol que cumple el juez y la jueza y los demás operadores del sistema de justicia, sino también el rol fundamental que tiene que tomar nuestro cuerpo legislativo, el Poder Legislativo, en abordar la visión dinámica que tiene el derecho y que tiene el conflicto social y empezar a entender que hay figuras y comportamientos que no están regulados y que son necesarios o que son de necesaria regulación. Y el caso de la violencia digital es uno de esos. Yo creo que merece estar incluida no solamente en la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, sino en otros apartados legales, normativos, como por ejemplo la violencia digital, incluirla también en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes,
e incluir también a través de reformas que esperamos que se den con prontitud del Código Sustantivo, del Código Penal venezolano, y que, bueno, que son algunas normas de estas son preconstitucionales y que tienen que adecuarse a el mandato constitucional, que afortunadamente tenemos un texto constitucional que pareciera que puede tener vigencia durante mucho tiempo porque se adecúa a los estándares de cambios de épocas y entramos en una época posmoderna globalizada en donde ese tipo de delitos y estas novedades en los comportamientos tienen que ser reguladas. Partiendo de que todos nosotros somos profesores universitarios y todos pasamos por la escuela de Derecho de la Universidad del Zulia de alguna u otra forma, recibimos las enseñanzas del gran filósofo José Manuel Delgado Cando y como discípulos del doctor recibimos la enseñanza que nos dejó Carlos Cosio, en particular que el juez crea derecho. Partiendo de las premisas anteriores en el programa, ¿qué opinión le merece, magistrada, sobre las propuestas en virtud de las falencias que tiene la ley especial en esta materia? Sí, mira, yo creo que el mensaje es exhortar a los jueces, a los operadores de derecho, jueces y juezas, a que sean como más creativos en cuanto a la aplicación de la ley de violencia, por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿En qué sentido? Bueno, hay instrumentos jurídicos que nos permiten, como el fuero de atracción, ¿verdad?, avanzar en esta materia que estamos tratando de delitos informáticos. Así como lo ha dicho el magistrado Marcos Medina, importante que los jueces sepan que el fuero de atracción no consiste solamente en, como ya lo aplicó en una ocasión la Sala Constitucional, de atraer mediante las víctimas, niños y niñas, los delitos propios de violencia contra las mujeres, sino también inventar, por ejemplo, un fuero de atracción para la tipificación de los delitos, como es, por ejemplo, el caso que está de incorporar la manera como esta ley de 2001 de delitos informáticos permiten eh, tipificar el acoso sexual, el grooming, es decir, delitos autónomos informáticos que la ley nuestra no tiene. Pero lo que me parece a mí más importante de esto que estamos discutiendo es que esto permite eh, analizar la barrera que hay entre la manera de concebir los delitos informáticos y la pornografía. Tan importante que, fíjense, que cómo, cómo tratar, por ejemplo, canales tales como OnlyFans, donde, ¿en qué consiste OnlyFans? En la explotación sexual de quien se graba. ¿Cómo pudiéramos contemplar o es que vamos a permitir la tolerancia cero que ha tenido o que hemos tenido frente a la pornografía? La jurisprudencia española, que es la que más se ha acercado a interpretar los delitos informáticos, ha excluido la pornografía de la tipificación de los delitos informáticos. Fíjense ustedes. Y ha dicho que estos son materias extrapenales. El hecho de la comercialización de todo este contenido sexual, que es el que estamos nosotros tratando de penalizar. Esto de verdad es una manera de aplicar como la política del avestruz problemas que nosotros no hemos querido abordar, como es, por ejemplo, la prostitución. Hay sentencias de la Sala Constitucional que han prohibido la prostitución difundida impresamente, no informática, pero que en diarios donde se han
donde se ha censurado y se ha ordenado el cierre, por ejemplo, de publicaciones de diarios que semanalmente traían pues imágenes y decían que por carácter comercial los editores la justificaban, ¿verdad? De imágenes pornográficas de las mujeres realmente. Y entonces a lo que más se accedió fue apartar ese tipo de publicaciones de la vista de los adultos. Pero no, se trata de una vez establecer si vamos a seguir tolerando la pornografía por razones comerciales. Yo lo planteaba en la ONU misma cuando me tocó honrosamente defender a Venezuela, ¿verdad? Con respecto a la aplicación de la CEDAW, donde yo decía, está bien, nosotros pudiéramos tener fallas en cuanto a todavía a la judicialización de ciertas conductas perversas contra la mujer. Pero ¿dónde está el pronunciamiento de ningún país industrializado contra la pornografía? No existe. Entonces, ¿qué debemos pensar frente a una mujer que tenga un canal de OnlyFans? Es que esa mujer pueda al otro día presentar una denuncia de injuria o de difamación o sentirse agredida o victimizada, ¿verdad? Por una conducta impropia que se haya hecho de su contenido. En verdad son temas a pensar y temas realmente que darían un vuelco a la manera de concebir la violencia contra la mujer. Yo llamo mucho la atención de esto porque me ha parecido que nosotros no hemos abordado definitivamente el tema de la prostitución como debería abordarse. En la prostitución hay distintos agresores, incluyendo la víctima. Porque no es que la víctima de la prostitución sea la mujer que se vende por necesidades económicas. No, eso no es así. Porque si eso fuera así, todas las mujeres que estuvieran en crisis económica se vendieran. Y nosotros admitiendo, tolerando la prostitución, lo que estamos es un poco censurando a aquellas mujeres, ¿verdad?, que ocupan trabajos decentes para paliar sus problemas económicos. Y no es así. Entonces, de verdad que este es un tema que debiéramos pensar para incorporarlo definitivamente en la legislación. Pero no esperemos de verdad la incorporación en la legislación, que son, si se quiere, metas a largo plazo. Hagamos de los jueces los primeros operadores de la ley. Instemos, exhortemos en los jueces esa capacidad creativa, como ha dicho la doctora Tulia, de crear derechos. Si este es un nuevo paradigma judicial que tenemos desde el año 22, cuando surgió la teoría pura del derecho por Kelsey, ¿por qué le tenemos miedo los jueces y juezas a la aplicación de este nuevo paradigma? Marco, en relación a este aspecto, ¿qué nos puedes aportar sabiendo tu experiencia como juez de violencia contra la mujer y como magistrado? Bueno, mira, totalmente de acuerdo con lo que plantea Carmen. Primero, entender que este es un tema tan amplio y tan complejo que no se puede circunscribir a un podcast, a un solo programa, a una sola hora de discusión, sino que yo estoy seguro que la gente que está detrás de las cámaras está ávido por seguir entendiendo y planteando, o que nos planteamos algunos escenarios. La violencia digital va de la mano con una serie de
de delitos y de conductas que tienen que ser incorporadas a la discusión. Efectivamente, la prostitución digital, la pornografía infantil, los casos de pedofilia que han sido tratados además a nivel mundial y interlazados, que permiten interlazar en los procesos de investigación a distintos países con distintas normas, pero que tienen un objetivo común. El ataque a niñas, a mujeres, la distorsión social en un mundo globalizado. Y yo creo que eso amerita que un abordaje permanente, no solamente de los operadores de la norma, de quienes están encargados de generar las políticas de Estado, de quienes son los encargados de legislar, sino incluso incorporar a la academia en los procesos, a las universidades, a los colegios, a las escuelas primarias, en los procesos de formación con relación a este tipo de temas. Yo quiero también exaltar que este tipo de conducta de violencia, pues también ataca a quienes están tratando de hacer justicia. Yo recuerdo, y esto es una anécdota que yo creo que tiene que además fungir como antecedente, que es aquel famoso caso en donde salieron publicadas eh, las fotografías y a manera de burla, a manera de tratar de minimizar el trabajo histórico importante que estaban realizando en su época las mujeres que en Venezuela formaban parte de la dirección de los principales poderes en la República y fueron de manera obscena atacadas. Ese fue quizás el primer antecedente fuerte a nivel político o de una violencia política en contra de dirigentes. Pero es que hoy en día, además, yo debo decir que eso no escapa todavía. Nosotros vemos dirigentes, políticas, mujeres importantes, juezas, además que son atacadas como estrategia por abogados que forman parte de los conflictos y que lamentablemente usan las redes sociales para atacar, despotricar, desprestigiar a mujeres juezas en Venezuela y que están haciendo un trabajo digno también para proteger no solamente a las mujeres, sino al entorno de las mujeres, a los mismos hombres que fungen como presuntos agresores en esos conflictos y que tiene que ser ejemplarmente regulado. Y todo eso forma parte de la violencia digital, de mecanismos utilizados a través de las redes sociales para atacar y para tratar de minimizar a las mujeres que están impartiendo justicia y que forman parte de esta barrera, de esta contención para resguardar los derechos fundamentales de un sector que, bueno, que sigue siendo golpeado y que en Venezuela hemos logrado unos avances importantísimos y que han permitido que las mujeres tengan mecanismos de protección normativo y a través de las políticas de Estado. Ajá. Permíteme complementar, porque tú acabas de decir algo muy importante. Acabas de hacer referencia a una anécdota que hubo en Venezuela políticamente, o sea, de una manera de irrespetar, de violentar la condición política de las mujeres. Yo sigo pensando que la manera como la última reforma de la ley incorpora la violencia política es simbólica. Porque en ese momento, ¿verdad? Lo que se tenía que atacar es la violencia que sufren las mujeres que ejercen cargos políticos, y eso no está contemplado, tipificado en la reforma. Pero de ninguna manera, ¿verdad? Trata como tal de proteger a las mujeres políticas. Como por ejemplo, ¿cuándo han visto ustedes que a un hombre político se le critique por su forma de vestir, porque es feo o buen mozo, porque se viste malo o bien? Lo primero que se ataca a una mujer política es a su indumentaria, a sus elementos de género realmente. Y eso no está incorporado en la violencia política de la reforma de la ley. Entonces, todo esto hay que denunciarlo, porque si hay, parece mentira, las mujeres hemos logrado una franca evolución política, no definitiva,
Nos falta mucho todavía por lograr, sobre todo en Venezuela, donde tenemos una agenda feminista de verdad rezagada, de verdad poco actualizada. Y en esta materia de de violencia política, yo diría que sigue habiendo un vacío, tal cual como el que denunció el magistrado Marco Medina en esa ocasión, donde mayoritariamente las mujeres eran cabeza de poder en la política venezolana y resulta que fueron atacadas y no pudieron defenderse, ni ellas mismas, ni tuvieron un respaldo político. De manera pues que todo esto hay que ventilarlo, porque a veces se dice, ¿qué más quieren las mujeres si tienen una ley? ¿Qué tal? No, las mujeres queremos más derechos, porque aquí no están todos los derechos que las mujeres necesitamos para superar milenios de sumisión, porque lo que se ataca es una forma de poder, es una manera de concebir el poder, digamos, machistamente, androcéntricamente, paternalistamente, y no teniendo en cuenta la visibilización de las mujeres. Nosotros las mujeres también sufrimos de invisibilización en materia de delitos. Este es uno. Bueno, y fíjate, Tulia, además quería expresar, bueno, que en Venezuela se está haciendo un trabajo importante en materia tecnológica. El Tribunal Supremo de Justicia, encabezado, o una comisión encabezada por la magistrada Michelle Velázquez Grillet, viene atendiendo de manera muy importante lo que es la incursión y la inclusión tecnológica en la toma de decisiones dentro de los tribunales. Sin embargo, tiene que hacerse a la par de políticas de Estado y políticas judiciales que fortalezcan la protección de las mujeres a este nivel. Yo les decía que las juezas en materia de violencia contra la mujer vienen realizando un trabajo bastante importante en exaltar los derechos de las mujeres constitucionalmente establecidos, pero que es necesario protegerlas, así como en esa época decíamos nosotros que era importante proteger a las autoridades mujeres que fueron realmente atacadas comunicacionalmente, en manera digital están siendo siempre sujetas de ataques y de vejámenes. ¿Quiénes deciden? Y las juezas y los jueces y las funcionarias del sistema de justicia, especialmente de la jurisdicción, pues se encuentran atados de mano y generalmente tienen dificultad para responder o para contestar. Hay que buscar los mecanismos de acción para también proteger a los jueces y a las juezas que están realizando una labor importante. Entonces vemos cómo a través de las redes sociales son atacados, son de manera injusta, incluso buscando que decidan de una u otra forma. Entonces yo creo que es importante que nosotros manejemos con mucha atención esos espacios. Creo entonces que hay que generar propuestas en el orden formativo, en el orden legislativo y, como decía la magistrada Carmen Zuleta, intensificar las políticas de protección en materia de violencia contra la mujer y sobre todo ir de la mano con las herramientas, o mejor dicho, con las armas de estos mecanismos opresores y que vienen generando estos comportamientos novedosos que, bueno, que rebasan la expectativa social, porque la dinámica es avanzar de manera a veces desproporcionada y rebasa las actuaciones de los estados y de los gobiernos. No solamente en Venezuela, se está dando a nivel global. Nosotros podemos observar cómo la presidenta mexicana ha sido vilmente agredida, incluso comunicacionalmente, y hace poco lo vimos a través de los medios cómo físicamente fue agredida. Entonces es un problema global que tiene que ser atacado. Venezuela ha dado unos pasos importantes, pero no podemos, como decía Carmen, quedarnos dormidos en la generación de acciones positivas o afirmativas en resguardo de los derechos de las mujeres.
Por eso estamos aquí, Marco, Entre Mujeres Te Veas. Ese es un programa de índole de prevención educativa, de formación hacia todos y todos los venezolanos que nos encontramos en este país, aportando nuestro granito de arena en pro de erradicar la violencia contra la mujer. Por eso, Marco, Entre Mujeres Te Veas. Yo creo que es muy importante instar al público a que formulen por escrito, es decir, por vía de WhatsApp, las inquietudes o las opiniones que a ellos les merecen estos temas, porque son temas que debemos fomentar que todo el mundo los trate, que todo el mundo dé su opinión antes de aprehenderlos con H normativamente. Y Marcos, Entre Mujeres Te Veas. Bueno. Hasta luego.